Hola, soy Iván de entusiasmado.com y hoy os voy a hablar de la resiliencia. ¿Qué es lo que hace que algunas personas puedan sobrepasar cualquier dificultad, mientras que otras, sin embargo, se vengan abajo al primer problema? Esta diferencia es lo que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de continuar y recuperar ante el cambio, especialmente ante el cambio que viene de fuera. Cuando cualquier circunstancia te está afectando, cualquier circunstancia te está presionando, la resiliencia es lo que te permite triunfar y sobrevivir y destacar. Es como si fuera un muñeco de esos pim pam pum que en el caso de que los golpes se van para atrás y luego vuelven otra vez para adelante. Es imposible derribarlos. Aunque les golpees, van para abajo y luego vuelven otra vez para arriba. La cuestión es qué es lo que hace que la resiliencia sea más fácil. ¿Cuáles son las circunstancias que, según la ciencia, nos permiten ser más resilientes? Hay varias circunstancias. Tener un porqué. Ya dijo Nietzsche que el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y esto lo hizo muy popular el doctor Viktor Frankl, que tuvo esta idea como base de su supervivencia dentro del campo de concentración de Auschwitz. Es muy importante que sepas por qué haces las cosas. Es importante la creencia de que tú eres el que lleva el timón de tu vida y no son circunstancias las que influyen en cómo vaya todo. Es muy fácil dejarse caer en la complacencia, en la autocompasión y decir, bueno, pues es que la vida es así, la vida me ha puesto unas circunstancias muy difíciles. No, tu destino no está escrito en las estrellas, tu destino no está determinado por las circunstancias, tú eres el que lleva la dirección de tu destino. Y esto no es solamente algo que nos gustaría que ocurriera, sino es algo que se ha demostrado. Y se ha demostrado en estudios, por ejemplo, en la vida de personas, estudiantes pobres, en familias complicadas, el 30% de ellos se convirtió en estudiantes exitosos, con más éxito incluso que estudiantes que provenían de familias en mucha mejor condición económica. También se ha comprobado que personas que han estado en un campo de concentración han conseguido, algunos, sobrevivir sin ningún trauma, mientras que otros han pasado por numerosos problemas. Lo que determina cómo sobrevivas a las circunstancias, cómo superes los problemas, eres básicamente tú y cómo gestionas tu mente. Está demostrado que es también muy importante la reinterpretación. Si eres capaz de reinterpretar las cosas de manera positiva, entonces tendrás mucho avanzado. Sin embargo, es inconveniente que simplemente te limites a pensar en lo negativo o que lo que hagas sea conformarte de una forma pasiva con las circunstancias que han llegado a ti. Es importante tener equilibrio en tu vida. Cuando en tu vida te centras solamente en una cosa y dejas todas las demás de lado, estás expuesto a que en caso de que esa cosa pase por algún problema, toda su vida se venga abajo. Esto es lo que los autores llaman en ocasiones resistant yet fragile. Es resistente pero frágil. Son cosas como, por ejemplo, imagínate si hacemos una muralla para proteger una ciudad antigua y esa muralla es muy alta. Está muy bien si alguien intenta escalarla porque no la va a conseguir escalar, pero si de pronto viene alguien y hace un incendio en la base, o si hay alguien que golpea en la base repetidamente, muy probablemente la muralla se caiga abajo porque ha tenido en cuenta solamente uno de los riesgos, en lugar de tener en cuenta todos los demás. Importante la meditación. La meditación es la que hace que te centres y no tiene por qué ser necesariamente una meditación formal, simplemente el hecho de que te pares en cualquier momento de tu día y seas consciente de lo que estás haciendo te va a ayudar. Algunas
investigaciones también dicen que cualquier fe religiosa también te puede servir para tener una mayor resiliencia. Lo que se ha demostrado que influye también positivamente son las redes sociales. Todos tenemos la experiencia de un momento en el que estamos pasando por unas circunstancias complicadas y el tener un amigo que te eche una mano, el tener a alguien que te ayude, sea de tu familia, amigos, cualquier persona a la que puedas acudir, es muy favorable. Especialmente favorable también en el caso de tener un mentor, una persona que te guía, una persona a la que puedas acudir y que sea tu referencia. Pero también es importante que seamos capaces de algo que no nos suele gustar mucho, que es mirar todas las cosas negativas que pueden ocurrir. Intentar imaginarlos, todo lo que nos puede ocurrir que sea negativo, y aunque esto nos dé un poco de miedo, sin embargo lo que nos permite es que cuando esa circunstancia llegue no nos afecte tanto. Y está demostrado que todo aquello que consideramos más esperado nos afecta menos que lo que es inesperado. Por eso también es importante tener algún sistema de detección, un sistema que te permita comprobar cuando hay algún riesgo para la situación ordinaria, para la situación normal que estás viviendo, porque cuando descubras que existe ese riesgo, si tienes un sistema que de repente empieza a decir esto no me gusta, ya estamos llegando a un nivel peligroso, entonces ya tú mentalmente te vas preparando y es más fácil que después seas más resiliente. Otra cosa que es favorable es la autoestima. Cuanta más autoestima tengas, más creencia tendrás en tus posibilidades para salir del problema y por tanto serás más resiliente. Y por último, otra cosa que también influye es que cuando has tenido muchas circunstancias desfavorables, cuando te han venido golpes de todos lados, de un lado y de otro, entonces tu resiliencia aumenta. Y todos conocemos a alguna persona que ha pasado por problemas muy graves, que igual ha tenido una enfermedad muy grave y que luego no se ve demasiado afectada por los problemas normales de la vida, porque en el fondo los problemas pues son todos relativos. Entonces, si tú tienes un nivel de problemas que está muy bajo, cualquier circunstancia que sea un poco más complicada te va a resultar muy difícil de aguantar. Sin embargo, si tu nivel de resistencia, tu nivel de problemas que has tenido es muy alto, pues es difícil que nada llegue a afectarte mucho si es que no es una cosa de un nivel muy elevado. Pero hasta ahora hemos visto solamente qué circunstancias influyen en la resiliencia. Ahora quiero ir más allá y quiero darte un plan eficaz para actuar ante cualquier circunstancia que sea potencialmente traumática. Fíjate que ahora no hablamos de algo traumático porque nada dice que tenga que ser necesariamente traumático. Es un evento potencialmente traumático. Porque si no hicieras nada, si lo dejaras estar, te podía traumatizar, pero tú puedes hacer que no te traumatice. Y este evento potencialmente traumático puede ser cualquier cosa. Porque igual estamos pensando necesariamente en situaciones muy extremas, como que la muerte de alguien, pero no es necesario que sea tanto. Una persona que tenga una vida muy tranquila puede considerar como muy traumático el que, por ejemplo, se le pinche la rueda de un coche. Así que son las circunstancias de la vida de cada uno lo que hace que el evento sea potencialmente traumático. ¿Cómo reaccionar? Hay que tener en cuenta que lo que hace que algo sea muy resistente no es la dureza, sino la organización. Y el ejemplo lo tenemos con un material que se llama grafeno. Si tú piensas que el diamante es el material más resistente, estás equivocado. No es el diamante, es el grafeno. ¿Y qué es el grafeno? El grafeno es algo mucho más sencillo, es como una especie de lámina de carbono muy fina, pero que tiene una distribución en forma de hexágono, y esta organización interna que tiene es la que hace que sea muy resistente. Por tanto, deberíamos aprender la lección del grafeno y saber que lo que hace que seamos realmente resilientes no es la dureza, como podría ser en el caso del diamante, sino la organización. Tener organizada una respuesta, tener un sistema que nos permita responder
ante cualquier problema que nos encontremos. ¿Y cuál es este sistema que os propongo? Pues es un sistema que tiene básicamente 6 fases. La primera fase es parar. Es decir, inmediatamente que te ocurre algo, no reacciones. Simplemente intenta calmarte, intenta relajarte, introduce un espacio en el que puedas decidir qué es lo que quieres hacer y no te veas simplemente impulsado a hacer lo que tu organismo te está pidiendo en ese mismo momento, que no necesariamente tiene que ser lo más favorable. Muy conveniente en este momento, por ejemplo, es el sentido del humor, porque cuando tomas algo con humor, estás inconscientemente aumentando tu convicción en tu capacidad para superar ese problema. La segunda fase es considerar qué es lo que te está pasando, qué es lo que hay aquí en tu cabeza, qué es lo que hay aquí en la realidad, porque la realidad no puedes ignorarla, la realidad está ahí. Así que tienes que determinar qué es lo que pasa y cómo te sientes acerca de ello. Pero como hemos dicho, no es bueno detenerse en las cosas negativas y el problema es algo negativo. Así que el problema tienes que dedicar muy poco tiempo a saber cuál es el problema y a saber cuál es la situación inicial de tu estado de ánimo. No es bueno demorarte en las emociones negativas y tienes que pasar a la siguiente fase, que es la fase de reinterpretar la situación. Una cosa es la realidad, lo que ocurre en el mundo, y otra cosa es cómo eso es procesado por tu mente. Tú no puedes tener una concepción de las cosas o no puedes interpretar las cosas de manera que no tengan absolutamente nada que ver con la realidad. No puedes pensar que la realidad va por aquí y tú ignorarla y simplemente pasar de ella. Lo que sí puedes hacer es determinar en qué manera ves la realidad. La realidad está ahí, pero la puedes ver de manera muy diferente. Puedes decidir que algo es un problema, puedes decidir que algo es una oportunidad, puedes decidir que es grave, puedes decidir que no es grave, puedes decidir que una rueda es simplemente una rueda, puedes decidir que una rueda es una muestra de que toda tu vida se está yendo a hacer puñetas. Por eso es importante que puedas reinterpretar las cosas. Y para reinterpretar las cosas es muy útil lo que dice el autor Martin Seligman, que es el autor de El concepto de la psicología positiva, que dice que al interpretar algo hemos de considerar varias cuestiones que limitan lo mal que nos vamos a sentir. Por ejemplo, cuando pensamos en el tiempo que realmente va a producir sus efectos el evento potencialmente traumático, pues nos sentimos mejor. Si yo pienso que el coche tiene la rueda estropeada, me puedo sentir muy mal, pero si pienso que eso en realidad va a ser un problema durante 2 días hasta que lo lleve al taller, pues seguramente me sentiré mejor. Si pienso que ese problema afecta solamente a una parte muy pequeña de la realidad y que no afectará a otras muchísimas cosas, pues también me voy a sentir mejor. Si pienso que, bueno, pues tengo el coche estropeado, pero me quedan muchas opciones, me queda la opción de ir en autobús, me queda la opción de ir en tren, me queda la opción de quedarme en casa y todas las cosas que puedo hacer en casa y que no se ven afectadas por el hecho de que la rueda esté estropeada. Y por otro lado, las circunstancias. Te sientes mejor cuando piensas que hay circunstancias que influyen en que el resultado negativo, el evento negativo se ha producido. Si tú piensas que has pinchado la rueda porque eres un capullo que simplemente no te has preocupado suficiente por tener las ruedas en un estado adecuado, pues te vas a sentir muy mal. Si piensas que, bueno, has tenido la mala suerte de que justo había muchas chinchetas en la carretera, pues posiblemente te sientas mejor. La cuestión es siempre pensar, reinterpretarlo todo de una forma positiva pero realista. Y para eso recuerda
el tiempo, la extensión del mal y por otro lado las circunstancias. Cuarto paso, crear. Has de plantearte la situación como un reto, como que tu misión es tener éxito y conseguir que eso sea como tú quieres, que tu reacción sea como tú quieres, que la realidad, si la puedes cambiar, sea como tú quieres. Tienes que pensar todas las soluciones que te puedan llevar a eso y decidir cuál es la mejor. Y una vez que decidas cuál es la mejor, tienes que vigilar atentamente que la solución funcione. En caso de que no funcione, vuelves y creas otra solución. Y una vez que hayas salido del problema concreto, yo te recomiendo dar un sexto paso, que es crear una regla general. Es decir, cada problema que te encuentras y que has conseguido solucionar, puedes incluirlo en una especie de libro de soluciones donde vayas incorporando todas aquellas salidas que hayas tenido para unas situaciones potencialmente traumáticas, y eso va a hacer que en el futuro todo sea mucho más fácil para ti. De una manera u otra, espero que este sistema te pueda servir y que puedas ser mucho más resiliente ante cualquier problema que puedas plantearte. Muchas gracias y hasta pronto.